Hasta ahora lo hemos visto 3 veces caminando por la playa. En Marcos 1:16, en Marcos 1:19 dice que ahí en la misma playa siguió caminando. Y luego en Marcos 2:13 lo volvemos a ver, dice que a la orilla del mar, que fue cuando se encontró a Mateo, ¿sí? Vemos que Marcos da esos detalles, hermanos, de adrede, nos los muestra en una congregación, pero también nos los muestra caminando por la playa, ¿sí? ¿Cuándo caminaba por la playa? En el capítulo 1 lo hizo cuando llamó a Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, ¿cierto? Y la segunda vez, ustedes se acuerdan allí en Marcos capítulo 2, en Marcos capítulo 2 ellos estaban reunidos en una casa, y en la casa, como él sanó a un paralítico, los fariseos empezaron a hablar en contra de Cristo, ¿sí? Ustedes se acuerdan que Cristo le había dicho al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos habían dicho: ¿y usted quién es como para que perdone pecados? Si solamente Dios lo puede hacer. Entonces el Señor les enseña en ese momento que el Hijo del Hombre, que Cristo, como es Dios Hijo, tiene poder para perdonar pecados. Y cuando ve que los fariseos empiezan a hablar en contra de él, a confabularse, él se retira a la playa. Aquí en Marcos 3, esa historia es como si se repitiera. Hoy que leemos el versículo 7, dice que se retiró al mar, otra vez a la playa. ¿Por qué? Porque acaba de sanar a una persona de la mano seca, ¿se acuerdan? Al hombre de la mano seca. Y los fariseos empiezan a confabularse otra vez. Entonces miremos, las dos escenas son similares. En ambas, él está reunido de personas, pero que empiezan a ser hostiles contra él. Empiezan a hablar contra él y empiezan a confabularse. Y se retira al mar. En el capítulo 3 vuelve a hacer lo mismo. No es porque les tenga miedo el Señor, porque Él sabía que Él venía a dar su vida por su pueblo. Lo que pasa, hermanos, es que todavía no era el tiempo. Él venía a dar su vida. Pero aquí en Marcos capítulo 3 apenas la historia ha empezado. Todavía nos quedan unos 12 capítulos, 12 capítulos de ministerio. Entonces el Señor tenía que retirarse para evitar que esas confabulaciones la arrestaran, lo mataran. En el libro de Juan nos muestra que los fariseos muchas veces trataron de matarlo, a pedradas, por ejemplo, pero él siempre se retiraba, y el mar, la playa, era la forma de él hacerlo, de retirarse. Él se retiraba para evitar ser arrestado antes de tiempo, pero no se retiraba a esconderse, sino a la luz pública. Es más, cada vez que él se retiraba era cuando más multitudes lo seguían. ¿Se acuerdan cuando se retiró al mar, cuando encontró a Mateo? Mateo hizo un banquete e invitó a todos sus amigos. Ahora se está retirando otra vez a la playa, y ahora una multitud enorme, ya de varios países, lo sigue. Eso está en Marcos 1:35. Allá en Marcos 1:35 nos dice que el Señor Jesús se retiraba, levantándose de madrugada, para orar solo. Entonces, él se retiraba también ¿para qué? Para orar, para tener comunión con el Padre, una comunión que fuera íntima con Él. ¿Sí? Y la tercera razón, 1:45, ustedes recordarán que el Señor le dijo al leproso: no le digas a nadie lo que te sané. Y el leproso, hermano, empezó a contarle a todo el mundo. ¿Sí? Porque el Señor dijo que no contara, para evitar que las multitudes le impidieran ir a las ciudades. Dice: al salir, el que era leproso comenzó a publicar y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos.
¿sí? Esas son las tres razones por las que el Señor se retiraba. Y el punto de retiro de él, que Marcos más comúnmente nos muestra hasta ahora, ha sido la playa. ¿Sí? Entonces, hermanos, él se retiraba de las multitudes, porque siendo Dios, aunque él se compadecía de la necesidad de las multitudes, él sabía que las multitudes no lo buscaban a él. ¿Qué es lo que nos dijo Marcos? Versículo 8. Dice: oyendo cuán grandes cosas él hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Por qué venían? No por él, sino por las cosas que él hacía. Él se compadecía de ellos, y por eso él muchas veces, casi el 99% de las veces, les daba misericordias, sanidades, milagros, los liberaba de las posesiones demoníacas. Pero él sabía que venían era por eso y no por él. Lamentablemente. Así que notemos, hermanos y amigos, que las Escrituras hacen una distinción muy clara, muy evidente, que usted no puede esconder, usted no puede borrar. Hay dos tipos de personas en esta cita bíblica solamente, por mencionar una. Están los que pertenecen a las multitudes y están los discípulos. Marcos nos está hablando de dos tipos de personas. Dice en el 8 y en el 7, multitudes, multitudes. Versículo 9 dice, para evitar que la multitud lo oprimiera. Aparece la palabra multitud 3 veces, para hablar de aquellos que se acercaban a él en busca de un milagro. Hoy día la gente no busca al Señor en pro de sanidades, milagros. Hoy la gente lo busca con el deseo de enriquecerse, con el deseo de ser poderosos, de tener influencias. Muchos van a iglesias para hacer amistades y tener contactos. Muchos van a iglesias incluso para otros propósitos lejanos al que la Escritura nos muestra que es. ¿Cuál es? Pues venir por Él. En cambio, en el versículo 9 nos dice, el Señor le dijo a los discípulos que tuvieran preparada la barca. ¿Sí? Con los discípulos era algo más íntimo, una comunión más cercana. Él decía, yo voy a predicar en la playa, téngame lista la barca, cuando yo vaya, pues estemos preparados. Hay que tener seguridad contra los riesgos que puedan llegar a haber, ¿sí? Porque el Señor Jesús es Dios, sí, pero también es hombre. Él tenía una humanidad frágil también. Por lo tanto, los seres humanos hacen bien cuando toman precauciones. Y el Señor toma una precaución. Cuando yo predique y hay una multitud tan grande en una playa, téngame lista la barca. ¿Por qué? Hermanos, se le tiraban encima. Las multitudes eran tantas, tan grandes, que lo podían atropellar. Entonces, si los fariseos no lo arrestaban antes de tiempo, moría en una campaña evangelística, hermanos. Entonces él toma la precaución de tomar en la barca y empezar a predicar desde ella, para estar apartado de las multitudes. Miremos el versículo 6, un detalle que nos permite conectar con el pasaje y la predicación anterior. Dice: salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo, pero Jesús se retiró al mar. Miren cómo Marcos conecta las ideas. ¿Por qué se retiró? Por la confabulación que estaban haciendo. Mientras los fariseos se confabulaban con los herodianos, armaban un complot para maquinar la manera de poder ejecutarlo, de poder acusarlo penalmente. El Señor se retira y toma camino
hacia el lago de Galilea. Miremos Mateo 12:15. Mateo 12, leamos el 14, dice: salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. Lo siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo, el apóstol, también nos tiene la misma idea que Marcos nos está planteando. No hay contradicciones, todo lo contrario, hay un complemento perfecto. Estaban los enemigos del Señor, las multitudes que querían un interés diferente al que debería tenerse, y están los discípulos. ¿Sí? Las multitudes, ¿de dónde provenían? Es algo muy interesante que Marcos nos dé de dónde eran, porque ¿para qué nos sirve saber de dónde provenían las personas que seguían al Señor? En el versículo 7 dice: de Galilea y de Judea, de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Galilea era una región donde la gente no daba un peso, hermano? Donde eran un montón de apóstatas, de medio convertidos, de tibios. Pero no solamente de ellos, también dice que de Idumea. ¿Recuerdan quiénes eran los de Idumea? Los de Idumea son los de Edom, los edomitas, los descendientes de Saúl. El evangelio llegó a los descendientes de Saúl, que en ese tiempo estaban bajo el gobierno de Roma, igual que Israel. Pero miren, hermanos, que los de Saúl, los de Edom, están viniendo. ¿Quiénes más? Así se llamaba una región que quedaba al otro lado del Jordán, Transjordania o Perea. Y no solamente eso, dicen, de Tiro, de Sidón. ¿Quiénes son Tiro y Sidón? Cananeos, que quedan al norte. ¿Por qué Marcos nos da esta información? Porque mientras los fariseos eran israelitas, se supone que ellos debían recibir al rey, están armando un complot para destruirlo, mientras que los gentiles sí estaban buscando al Señor, o por lo menos creían en Él. Tal vez no una fe salvadora, pero por lo menos había multitudes que lo buscaban. Eso nos recuerda, hermanos, vamos a Juan 1:11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos a los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, esos fariseos, esos herodianos, aunque eran israelitas de carne y sangre, no son hijos de Dios. En cambio, los idumeos, cananeos, gentiles, romanos, apóstatas que volvieron a Cristo y lo buscaron, ellos se convirtieron en hijos de Dios por la fe. Porque la fe no es algo que se herede. Usted no puede convertir a sus hijos en hijos de Dios. Así como una persona que me muestre una cédula de ciudadanía de Israel no me puede decir que es hija de Dios porque es de Israel. O porque es judío circuncidado ya es hijo de Dios. Eso es una falsedad total. Porque los fariseos eran israelitas. Y nos faltan, hermanos, hoy día hay una especie de idolatría con Israel. Lo he dicho muchas veces, son los dispensacionales. Dicen que ellos son pueblo de Dios, aunque rechazan a Cristo, pero son pueblo de Dios. ¿Cómo así? O sea que los fariseos y herodianos eran salvos. O sea, mataron al Señor, pero por el hecho de ser israelitas, ¿eso los salva? Cuando la Escritura nos dice que es por fe y no por obra la salvación, ni por ascendencias ni razas. La mayoría de las multitudes provenían de sectores
donde los fariseos nunca irían, porque ellos se creían los más santos que todos. Ellos preferían irse al otro lado del mundo para hacer un discípulo. Pero ir a Galilea, Galilea no. Un montón de analfabetas, pescadores, gente vasta, gente del vulgo, gente que conoce a Dios pero es desordenado y yo allá no voy. Pero hermanos, los discípulos, la mayoría eran de Galilea. Eso es bastante irónico. Y eso era lo que les molestaba tanto a los fariseos. Versículo 8 dice que oían cuán grandes cosas él hacía. ¿Dónde lo oían? ¿Cuáles son los países que ha mencionado? Edom, Perea, Tiro, Sidón. Hermanos, la fama de Jesús se había extendido tanto que lo que él hacía llegaba a oídos de la gente que vivía en otros países. Miremos Marcos 1:28. La fama de Jesús se había difundido muy pronto por toda la provincia alrededor de Galilea. Pero allá en Marcos 3, la fama ya había llegado más allá de Galilea. Ya no solamente estaba en Galilea, ya la fama había llegado, hermano, internacional. Podemos imaginarnos las personas decir, hay un hombre en Israel que los profetas habían dicho que vendría otro profeta más grande que todos ellos. Y este hombre, creemos que es él porque está haciendo cosas que nunca nadie había hecho. Sanó a un paralítico. Sanó a un hombre que tenía una mano paralizada. Sanó a los leprosos. Hace liberaciones o exorcismos, como lo llaman a veces en el área, en los sectores populares. Sana a personas con fiebre, personas con dolencias, con solamente tocarlos son sanadas. Hermanos, todo eso la gente lo hablaba y llegaron a la fama de él hasta afuera del país. Sus hechos daban a conocer la identidad del Señor. Es normal, hermanos, que a primera vista, es normal que lo primero que se dé a conocer del Señor es lo que Él hace. Eso es normal. Es bueno cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. Es bueno cuando compartimos las maravillas que hemos recibido de parte de Él. Eso es bueno. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es decir, mire lo que Dios ha hecho conmigo y mi familia, los cambios que ha hecho en mi corazón y en mi mente. Eso es un testimonio hermoso, es un hecho real que llega a los oídos de los paganos, sí, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es hablar de la identidad de Jesús, no lo que Él hace. Las multitudes sabían lo que Él había hecho, habían escuchado las obras que había realizado, pero no conocían la identidad del Señor. Por eso el Señor decía, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esos muchos, ¿quiénes son? Multitudes. ¿Cuántas sectas, hermanos, llenas de gente, llenísimas de gente? Multitudes. Las multitudes no son símbolo, hermanos, de conversiones. Estas multitudes que hoy están aquí siguiendo al Señor, de aquí, hermanos, hay una multitud, va a decir más adelante, queremos a Barrabás, a ese no. Las multitudes no garantizan la verdad, ni los milagros salvan a las personas. Lo que salva a las personas es el Evangelio, y eso es lo que a Jesús le importa, hermanos. Por eso,
aunque están todas las multitudes, y con todas esas multitudes podría, hermanos, haberse ufanado, porque tenía el poder del pueblo. Él prefería cumplir su misión, continuar con su trabajo. ¿Cuál era? Anunciar el evangelio del reino. Entonces aprovechaba que estaban todos el montón de gente, hermanos, para desde una barca empezar a hablarles. Porque a él no le importaba, hermanos, el número de seguidores. A él le importaba era que entre todo ese montón de gente, no todos eran escogidos, la mayoría eran réprobos. Pero cuando él predicaba, la palabra llegaría al corazón de los escogidos que estuvieran allí. Y él hablaba para ellos, a oídos de todos. Esto es muy interesante, hermanos. Marcos tiene un estilo de escribir muy llamativo. El Evangelio de Marcos, como lo he dicho antes, fue escrito por Marcos, pero el apóstol Pedro le dictaba o le contó las experiencias. Todo esto que Marcos ha escrito son las experiencias, las memorias de Pedro. Y cuando Marcos escribe este evangelio, él lo hace pensando en un público en especial, los romanos. El evangelio había llegado a Roma, entonces había que hablarle a los romanos acerca del evangelio. ¿Y de qué maneras? ¿Cuál es la mejor manera de en ese tiempo haberle hablado a un romano? Mostrarle esto, hermanos, que el Señor Jesús recibía a las personas sin acepciones. Que el Señor Jesús, aunque era judío, no era como esos judíos extremistas que rechazaban a los paganos, no comían con ellos, se alejaban de ellos. Marcos pone este detalle adrede para que los romanos sepan que a partir de Cristo, todas las personas, no importando su nacionalidad, tienen acceso a Dios el Padre, pero por medio de Cristo. En el libro del profeta Abdías, los edomitas habían sido rechazados, pero aquí los vemos buscando a Cristo, hermanos. En el libro del profeta Ezequiel se había dicho que Tiro iba a ser destruida y que iba a ser parecido a una ramera en su forma de vivir. Y aquí los vemos buscando a Cristo. Cananeos, paganos, fenicios, adoradores de Baal. Aquí los vemos viniendo a Jesús. ¿Dónde están los fariseos, los líderes? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente importante de Israel? Hay acceso para todos. Ahora, en Cristo. Allí en Marcos, hermanos, en el versículo 9, dice: Él dijo a los discípulos que le tuvieran siempre preparada la barca. Eso es lo que les hablaba ahorita acerca de las precauciones. ¿Sí? No siempre las usaba, de hecho, bíblicamente está registrado 2 veces que Cristo se montó en la barca para predicar desde la barca. Aquí es una y la otra está en Lucas. El caso, hermanos, es que de todos modos el que había dicho: cuando vayamos a la playa a predicar, me tiene la barquita lista. ¿Sí? Porque corría el riesgo, aquí dice mi versión, de ser oprimido. Pensemos, tanto gentío, porque es que nosotros tal vez nunca hemos visto un gentío como este. Judea, Galilea, Idumea, Perea, Tiro, Sidón, hermanos, 6 países, gentes de 6 países. ¿Ha visto usted multitudes de 6 países diferentes reunidas en un solo sitio? Pues podemos imaginarnos todos apretujándose en el lugar otro, ahí con el sol de la playa. Lucas 5:3 dice: Jesús entró
en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí Lucas, hermano, nos dice que la barca era de Pedro, y nos dice qué postura tomaba, sentado. Ese detalle es muy especial, hermano. Los fariseos se encerraron en las sinagogas y había una silla, ¿se acuerdan? Que les he dicho en el libro de Santiago. Había una silla que quedaba más alta y el que tomaba la vocería se sentaba desde allá y desde allá enseñaba. En su silla, hermanos, allá con su posición. En cambio, el Señor, hermanos, Él toma la postura también de sentarse, pero desde una barca. Eso es una señal de la sencillez, de la humildad que el Señor tenía. Porque Él iba en busca de aquellas ovejas, en la búsqueda de aquellas ovejas perdidas, que habían sido ignoradas por los que se supone que las debían haber pastoreado, pero que las habían despreciado. Antes bien las rechazaban, las lastimaban, las aplastaban con sus órdenes y sus leyes inventadas. El sentarse era la postura de los maestros. Los rabinos enseñaban sentados. Entonces, que el Señor tomara la barca, hermanos, y se sentara era una señal de autoridad. A pesar de que Él era sencillo y era humilde, mostraba con su sola postura quién era. Y cuando hablaba, a pesar de la informalidad del sitio, era una persona que hablaba con autoridad. Eso era lo que captaba la atención de las personas. Las personas, Marcos lo había dicho antes, volvamos allá a Marcos, en Marcos capítulo 1:27, Marcos había dicho que la gente decía, es que ese hombre nos habla con una autoridad que nadie nunca había empleado. Ese es el Señor, hermanos. Pero los que tenían que tener lista la barca eran los discípulos. No dice que cuando construyan una tarima, o que cada uno dé un aporte para construir un terreno o algo así. Le dice, ténganme preparada en la barquita para yo desde allí enseñar a la gente. Que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Además de que la gente lo apretujaba, la multitud era tanta que podía ser atropellado, había hombres que tenían unas virosis terribles o unas enfermedades terribles. Pensemos, infecciones de piel, infecciones respiratorias, problemas sanguíneos, digestivos, lo que usted se imagine. Y el problema de hablar no el evangelio, sino solo milagros, es que las personas empiezan a acercarse a Cristo de una forma supersticiosa. Nosotros no hacemos propaganda de milagros. Si Dios los quiere hacer, que los haga, porque Él es soberano, y si los quiere hacer, Señor, tú quieres y tú puedes. Pero si no, también gloria a ti. Nosotros no damos propaganda ni predicamos hablando de milagros, porque cuando le damos relevancia a los milagros, la gente va por los milagros y hace lo que sea por ellos. Pensemos, hoy día la gente hace cosas llamadas pactos, dando dinero. Dice en el 11, los espíritus inmundos se postran ante él. Él había sanado a muchos, sí, muchos enfermos, muchos endemoniados. Un ejemplo de eso en el capítulo 1, versículo 32, dice que llegada la noche, luego que el sol se puso, le llevaron al Señor a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios porque los conocía. Esta escena, hermanos, parece que se repitiera allí en Marcos 3, pero ya no se está repitiendo porque en el capítulo 1 eran galileos,
Aquí es gente de todos lados, hermanos. Pero la cena es casi la misma. Por lo mismo, venían en busca de milagros. Se le abalanzaban. Miremos Lucas 6:19. Toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder y sanaba a todos. Esa era la fama que el Señor tenía, que había algo que él tenía, era como un poder. Que conste que no dice unción. Eso de unción es otra cosa, hermano, no tiene nada que ver con ese concepto místico del que hoy día se habla. Sanaba a todo el mundo, o sea, él no cobraba, ni tampoco decía que no a la gente. Siempre era bondadoso, siempre era compasivo. Le duele algo, vamos a donde el maestro, él lo va a recibir. Es más, si no lo recibe, usted con solamente tocarlo y no se va a poner bravo. Esa era la fama que el Señor tenía, hermanos. Y la actitud de él, mansa, humilde, de corazón. A pesar de que lo podían tocar personas inmundas, de acuerdo al Levítico, personas sucias por sus trabajos, personas enfermas, sudadas, él no las rechazaba. A todas les brindaba ese poder que solamente él tenía para sanar. Y sanaba a todos, fueran enfermos o fueran endemoniados. ¿Quién no quiere ser sano gratis? Los médicos especialistas de ese tiempo generalmente eran chamanes, brujos, charlatanes. Muy pocos eran los que sabían algunas cosas de botánica o medicinas naturales. Era lo más avanzado que podía haber. Pero él está más interesado en el alma más que en el cuerpo. Por eso él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, porque es preferible que vayas a la vida eterna sin un ojo, que te vayas completico al infierno. Eso lo dijo el Señor, hermanos. Porque a él le importa más el alma de las personas. Él se compadecía porque tenía misericordia del dolor, del sufrimiento de las personas, de las familias, y les regalaba su poder, sus favores. Pero eso no era lo que más le importaba a él. Él daba eso porque él es bueno. Pero lo más importante para él, miremos Marcos 1:15, el Señor decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Versículo 27 dice, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno a los espíritus impuros y lo obedece? Versículo 38 dice, Jesús les dijo a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido. No vine a hacer milagros, a hacer sanidades. Eso es solamente, hermanos, una añadidura, un regalo. Pero lo que él vino fue a predicar, porque lo que salva a las personas no es que las personas reciban milagros. Lo que salva a las personas es que ellas escuchen la predicación del Evangelio, para que ocurran dos cosas: para que crean en Cristo con la fe salvadora y para que se arrepientan de sus vidas que han llevado lejos de Él. ¿Tiene peticiones? Si Dios se las da, amén, y si no, amén. Porque lo más importante es la predicación del Evangelio, y eso lo tiene claro el Señor, y Él se los decía a los discípulos para que ellos aprendieran eso. Apóstoles, parafraseándoles, hermanos, cuando yo me vaya y ustedes queden solos, bueno, claro que nunca les dijo de esa manera, pero pensemos que, hermanos, que ese era su propósito al enseñarles todo esto. Yo me voy a ir,
Cuando ustedes queden solos y les manda el Espíritu Santo, su prioridad no es los dones del Espíritu Santo, su prioridad no es hacer milagros, su prioridad no es hacer sanidades, liberaciones, su prioridad es conservar el legado del Evangelio para proclamarlo a todas las naciones, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? Para que vayan a todas las naciones, se hagan discípulos y sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa era la prioridad del rey y sigue siendo. Por eso, hermanos, una iglesia como esta es evangelística. El día de ayer pasamos por un lugar, hermanos, un local, donde había una iglesia cristiana. Y el letrero grandes, con letras grandes amarillas, con fondo azul, decía: Iglesia Cristiana de Excelencia y Poder. Otra en Bucaramanga, un letrero, hermanos, con luz y bien hermoso el letrero: Familias Prósperas. ¿Desde cuándo se perdió el enfoque, hermanos, del Evangelio? ¿Desde cuándo se perdió el centro, la vida, el corazón, la columna vertebral del Evangelio? ¿Desde cuándo los que se dicen ser cristianos hoy, hermanos, les fascinan las añadiduras, pero el Evangelio lo tienen olvidado, lleno de telarañas a un lado? ¿Desde cuándo? Desde que Dios dejó de ser Dios para ellos y ellos se convirtieron en sus propios dioses. Y quieren las cosas a su manera, cuando sus palabras lo digan, cuando decían en sus corazones y su libre albedrío corrupto, cuando quieran aceptarlo, hermanos. Para ellos son los reyes y Cristo es el esclavo. Eso es un falso evangelio que rechazamos, que censuramos. En el evangelio Cristo es el rey, Él es el centro. Nosotros somos los que nos inclinamos ante Él. Si Él nos quiere dar sus favores, le damos gloria, y si no, le damos gloria. Y nos ha dado el legado, hermanos, de proclamar su mensaje, que es el evangelio. El rey sigue extendiendo el mensaje. Miremos ahora Marcos 2:17. Él le dice eso a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, vine a volver justos a los pecadores. Y si usted se cree justo, entonces usted se va a quedar siendo un pecador. Porque los pecadores, hermanos, tenemos acceso ante el reino cuando reconocemos nuestra miserableza y somos restaurados por la fe. Pero si usted no se cree pecador, se cree justo, no tiene derecho a entrar, porque Cristo vino por los pecadores. En el Evangelio, cuando predicamos, por eso es obligatorio que cuando predicamos a las personas les tenemos que decir: arrepiéntanse. En ningún momento dice Dios te ama y tiene un propósito para ti. Aquí no dice eso, hermano. Eso es el evangelio barato, farsante y humanista que se habla hoy. Las personas quieren llegar a nosotros para evangelizarlos con palabras bonitas para que lo acepten. ¿Por qué? Ese no era el método de Cristo, ese no era el método de los apóstoles, el de Marcos. Tengo que hacerle ver a la gente su pecado para que se arrepientan. De lo contrario, vendrán como las multitudes en busca de otras cosas, porque ellos creen que están bien como están. Desde la barquita, hermanos, la alejaba unos cuantos metros y desde allá predicaba. Y desde allá predicaba. Hermanos, no había micrófonos. No había amplificadores, pensemos. O que hubiera cogido un cuaderno y hubiera hablado así.
hermanos, con voz a todo pulmón, desde el diafragma. Pero mire la estrategia, hermanos, porque nuestro Rey es soberano, también es sabio. Él lo hace de esa manera, ¿por qué? Eso es un método muy hermoso, porque cuando Él enseña desde la playa, la brisa de la playa sirve como un amplificador natural. De tal manera que cuando Él está sentado desde allá, cuando habla desde allá, las personas, ¿qué es lo que está diciendo? No, a todos les llega porque hay una brisa que hace que sus voz se expanda. Bueno, y si son tantos gentíos y Él solito por allá, ¿será que sí lo escuchaba el de atrás? ¡Sí! El Dios dueño de la creación, que estaba sentado en esa barca, hermano, usaba el viento para que el viento transportara sus palabras y llegaran hasta el de más atrás, hermano y amigo. Así como hacía milagros de sanidades y exorcismos, lo que a Él más le importaba era que el mensaje llegara a oídos de los escogidos. Bueno, y si Dios lo escogió a la parte de atrás, pues puede hacer otro milagro, que su voz se escucha hasta allá, usando la creación como un medio. Como un medio, hermano, de transporte de su voz. Esa voz que un día dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, hermanos, esta voz está allí en una barca, y esa voz está hablando, sigue siendo viva y eficaz. Y hay un montón de muertos, hermanos, ahí, malolientes en esas multitudes. Pero que cuando la voz del Maestro llega a sus oídos, esos muertos resucitan como los huesos secos de Ezequiel. Y se ponen de pie y respiran y caminan. La prioridad del Señor Jesús, hermanos, era predicar el Evangelio. Así debe ser la nuestra con nuestros conocidos y personas allegadas, más que entablar amistades o hacerles propaganda de nuestra iglesia, porque, hermanos, nosotros podemos amar la iglesia y la amamos. Nos amamos entre nosotros, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Cuando tengamos la oportunidad, hermanos, de hablar del Evangelio a las personas, es bueno invitarlas a la iglesia, ¿cierto que sí? Porque cuando llegan aquí se dan cuenta de que era mejor cuando están que lo que habían escuchado. ¿Cierto? Sí. Pero ¿y si nunca vienen? Y usted no le habla del Evangelio, sigue siendo un alma perdida. Que la invitación vaya acompañada con el evangelismo. El evangelismo es arrepiéntase. Tiene que cambiar su vida. Creer en Cristo, y la única manera es por medio de las Escrituras. Lo invita a la iglesia, allí se expone la palabra. Pero lo más importante para usted es que crea en Cristo. Y si usted cree en Cristo, usted escuchará la voz de Él. Esas palabras, hermanos, serán dadas por el Espíritu Santo para revivir el muerto al que usted le está hablando. Si Él quiere. Si Dios, hermanos, no quiere, lo endurece más para que sea más obstinado como el faraón. Lo insulte, se ponga bravo con usted, deje de hablarle, o digas que ustedes se creen los únicos. Si es así, hermanos, dígale que amén. Pero le hablamos el Evangelio, porque nuestra prioridad es el Evangelio. Versículo 11. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban delante de Él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. El Señor los reprendía para que no lo pusieran al descubierto. Comparémoslo con otra escena que está en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Marcos está el Señor en la sinagoga de Capernaum, y hay un hombre que en pleno culto, en plena reunión, se alborota y empieza a gritar: tú eres el Hijo de Dios. Y cuando el Señor lo mira, le dice: cállese, enmudezca, salga. No hizo gritería, hermano, no le echó sal, aceite, esas cosas místicas de hoy día.
No, su palabra. Cállese, enmudezca, salga. Ya. O sea, aprendimos ese día que con su palabra basta para hacer liberaciones. Pero en esta ocasión miremos que Él es tal, hermano, su identidad es tal, que no era necesario ni siquiera con que Él lo ordenara. Bastaba con que lo vieran. Lo veían a lo lejos, hermanos, y las personas se tiraban al suelo, los que estaban poseídos. Jesús no tenía que decir yo soy el Señor, ellos lo percibían y se tiraban al suelo con solo verlo. Pero hacían lo mismo que el endemoniado de Capernaum, se ponían a gritar. ¿Gritar qué? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Ya lo vimos, hermanos, cuando expusimos el capítulo 1. En realidad eso era un sabotaje de los demonios. Por eso el Señor los callaba. Como ya lo vimos, el Señor no va a permitir que la obra que le pertenece al Espíritu Santo sea saboteada por un endemoniado. Él no va a permitir que la obra que le pertenece a Dios sea adulterada por los gritos de un demonio. ¿Cuál es la obra de Dios? Convencer a las personas en sus corazones de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías príncipe, el Hijo de Dios. Y esa obra la hace Dios, y por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si una persona se entera que Jesús es Hijo de Dios, porque un endemoniado hace que lo dice, esa no es la manera, hermanos, de evangelizar. Eso le pertenece al Señor, a Dios. Él es el que convence a las personas de la identidad de Cristo. Por eso el Señor se molesta tanto, hermanos, y los reprende públicamente. En el griego dice que les ordenaba terminantemente, o sea, con una actitud, un carácter, hermanos, fuertísimo, de tal manera que no tuviera más que decir, para que no lo pusieran al descubierto. Entonces, esa obra la hace el Espíritu Santo en los corazones. Pero esa obra, ¿cómo se realiza? O sea, es Dios el que convence, pero la Escritura dice en Romanos, la fe es por el oír la palabra. No va a pasar nunca que una persona vaya por la calle todo campante, caminando, y el Espíritu Santo le dijo, Jesús es el Señor. Oh, sí, me convierte en cristiano. Así no funciona. Se requiere la predicación del Evangelio, que si alguien va campante, hermano, de repente pasó cuando yo hablé que Jesús es el Señor y escuchó, o la persona que está al lado suyo, es necesario que usted le comparte el Evangelio y en ese momento el Espíritu actúa si es su voluntad. O sea, el evangelismo, decir que la identidad del Señor Jesús le corresponde a la iglesia, no a los demonios. También por eso el Señor les decía, cállense, porque nos dejó ese privilegio a nosotros de proclamar la identidad de Él. Nos compete a nosotros. A nosotros es lo que nos compete es hablar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sí, que crean en Cristo, que se arrepientan, sí, pero también que Jesús es el Hijo de Dios. Esos son dos propósitos, hermanos, dos razones más bien, por las cuales el Señor los calla, pero hay una tercera razón. La tercera razón es la siguiente. ¿Cuántas personas están siguiendo al Señor? Hermanos, miles. ¿Se acuerdan que Él alimentó a 5,000? Pero que en ese pasaje dice que no se encontraron mujeres y niños. Pensemos que todos estuvieran casados. Habrían entonces 10,000. Que tuviera cada familia 2 hijos. Hermanos, el Señor tenía muchísimos seguidores. Multitudes, no discípulos, multitudes. Si Israel está sometida
bajo Roma, el César los tiene dominados. Y hay una persona como él, un profeta con tantos seguidores. Los romanos podían haber atacado a Israel en cualquier momento si ven en Jesús una amenaza. Porque pueden ver una especie de sublevación o de conspiración nacional para independizarse de Roma. Entonces, cuando los demonios hacían esa gritería, era para sabotear la expansión del reino de los cielos. Es más, en el Evangelio de Juan, en una ocasión, cuando Cristo les dio de comer a todos, todas las personas vieron que lo que él hizo, que él multiplicó los panes, y cómo lo seguía gente, cómo predicaba, cómo sanaba, hermano. Volvámoslo al rey, nombrémoslo al rey. Iban a tomar al Señor por la fuerza para llevarlo a Jerusalén, derrocar a Pilatos, derrocar a Herodes y nombrarlo el rey de Israel. Pero el reino de Jesús no era así. Si un demonio decía en el medio de la multitud que él era el Hijo de Dios, las personas decían: uy, sí, es el Hijo de Dios. Nombrémoslo el rey, es el Hijo de Dios, mire todo lo que hace, vamos a vencer a Roma. Si Roma nos ataca, puede hacer un milagro para derrotarlos. Y más los judíos, hermanos, que son muy nacionalistas. Entonces eso hubiera causado una guerra. Esas serían las 3 razones principales por las que el Señor callaba a los demonios. Hay otras, pero pues las miraremos más adelante. El caso, hermanos, es que el Señor tenía una prioridad: predicar el Evangelio. Sí, la predicación del Evangelio genera discípulos. Cuando hablamos la palabra, pero haciendo énfasis más que todo en los hechos del Señor, hacemos que las personas tengan un enfoque equivocado y busquen al Señor con supersticiones, o lo busquen con intereses equivocados. Entonces aparecen las multitudes. Hermanos, nosotros debemos estar preocupados o interesados en hacer discípulos y no multitudes.